Nos vamos con las acciones readquiridas por donación. Estamos. Acciones readquiridas por donación. En este caso particular, no hay una partida específica en cuanto a la readquisición de esas acciones. Me explico, no hay una partida, solo queda a nivel de un memorándum, a nivel del libro de Asamblea General de Accionistas, ¿verdad? Solo queda a ese nivel. El traspaso de esas acciones hacia la empresa. Sin embargo, a la hora de vender, ahí sí aplica una partida contable. ¿Me explico? En las donaciones no hay partida de readquisición. Solo queda a nivel de registro documentalmente. En el libro de accionistas, pues ahí se hace una anotación que tal accionista donó sus acciones. O sea, hace un memorándum, ¿verdad? Entonces, sí son acciones en tesorería. Sin embargo, en las acciones, dígame Felipe Jacobo. Sí, solo una consulta, Lick. Entonces, en este caso, únicamente queda registrado en el, como yo lo entiendo ahorita, solo en la sección del patrimonio de acciones. Exactamente, solo así, solo una anotación. Y eso se llama notas a los estados financieros. Eso lo van a ver en auditoría, ¿verdad? Solo se hace una anotación, en este caso, para que que tenga legalidad, pues se hace a través de un memo o en el libro de accionistas, ¿verdad? Donde se hace constar que tantas acciones fueron donadas por tales y tales accionistas. ¿Me explico? Entonces quedaría, pero sí le damos el tratamiento como acciones en tesorería. Lo único es que no se hace la partida contable. En cuanto a la readquisición, en cuanto a la compra, en cuanto a la venta, sí se hace partida contable, porque se van a vender esas acciones. Esas donaciones no van a estar ahí por mucho tiempo, ¿verdad? Según el artículo 111, son 6 meses, ¿verdad? Entonces, a la hora de vender esas acciones a la par, ¿cómo sería la partida contable? Por la venta. ¿Ah? Entonces, ¿cómo quedaría esa partida por la venta? Si es a la par, sería caja y bancos, acciones en tesorería, Lick. Caja y bancos a acciones en tesorería. Creo que sería, como es solo a la par, ¿verdad? Pero esta era la duda que yo tenía a la hora ya de registrarlo contablemente, ¿verdad? ¿De dónde salen? Porque en la otra, pues nosotros le adquirimos, hay un registro, ¿verdad?
de las acciones en tesorería. Ahora, digamos, si las vamos a sacar en tesorería, esa es mi duda al respecto, ¿no? Buena duda, porque no le puedo dar de baja alguna cuenta cuando realmente no hubo un cargo. No se recibieron esas acciones contablemente. O sea, no se hizo un registro en cuanto a la readquisición de esas acciones. No hay registro contable, porque solo fueron donadas. El donante dice, bueno, hago una minotita, ¿verdad? Y puede hacer que en los libros de Asamblea General o en un acta del Consejo de Administración se haga constar ese extremo, ¿verdad? Que el tal accionista donó tantas acciones, pero solamente queda a ese nivel. Entonces, para la readquisición no hay partida contable, pero para la venta sí lo hay, pero tampoco puedo rebajar la cuenta acciones en tesorería. ¿Por qué? Porque no cargué en compras esas acciones en tesorería. Entonces, ¿cuál sería la partida contable a realizar? A mí se me ocurre que sería superávit. Superávit. Ahí estamos. ¿Qué es superávit? ¿Pagado? Superávit pagado, ¿verdad? Aquí hay una leve diferencia. Superávit pagado, su mismo nombre lo dice, ¿verdad? Por eso es que es preciso analizar. El mismo nombre lo dice, pagado. Yo pagué ese superávit. Ajá. En este caso, sería un superávit, forma parte del capital pagado, transacción, compra y venta. Pero en este caso particular sería un superávit donado, como financieramente se conoce otros ingresos por operación, ¿verdad? Ya. Entonces, por favor, tomemos nota de esto. Como ustedes pregunté, el último día de clases les pregunté que investigaran qué son las acciones mojadas. Licenciado Rosales, ¿está ahí? No. Buenas noches, Lick. Así es, Bueno, aquí fue en este salón, en ambos, Lick. en ambos. Ok, me parece. Y todavía les remarqué, jóvenes, por favor, investiguemos. Ahora, ¿quién quiere salvar al salón? Beverly Mejía, ¿qué son acciones mojadas? No tiene audio. Solo se conectó y no está escuchando la clase. Buenas tardes, Nick. Buenas tardes, Beverly. Que dice que son emitidas por una sociedad como pago por la adquisición de determinados bienes y más tarde adquiridas por ella misma, bien al título de donación, algo así. Mucho le comprendí. Alguien realmente que haya tomado el papel de estudiantes jóvenes y que haya investigado qué son las acciones mojadas. Vean, yo puedo, vean, que tengo mandato, dígame, amabilia.
ahorita le doy la palabra. Yo tengo un mandato constitucional, ¿sí? La docencia que nosotros ejercemos en la universidad, especialmente en la San Carlos, nos da esa facultad de hacer nuestros propios modelos de trabajo, de calificación, etcétera, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo les digo, no les hago examen, jóvenes? El examen va a ser la comunicación, preguntas y respuestas. Tal vez así podemos, tal vez nos preocupamos un poco en cuanto a leer, a interpretar, porque siento que no está llegando el mensaje. Sin embargo, yo pregunto, ¿todo bien? Sí, excelente, licenciado. Siento que no está llegando bien el mensaje. O tal vez falta un poco de presión ahí. No sé de qué forma podemos hacer, licenciado, si algún incentivo de 1 punto, 2 puntos, porque la sumatoria de tantos puntos, pues ese les va a beneficiar a ustedes. ¿Estamos? Entonces, tomemos el papel, jóvenes, lo que nos corresponde. Acciones mojadas. ¿Quién? Vuelvo a preguntar. ¿Quién? Dígame, Ariel. Buenas noches, Lick, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Entiendo por acciones mojadas, que son acciones de alta volatilidad, que son de incertidumbre porque está sujeta a regulaciones gubernamentales. Su fuente de información, El Internet, Lick. Internet. Bueno, alguien más, Amabilia. Quería hablar. Dígame, Philip, dígame. acciones mojadas, creo que ya lo escribió la compañera en el chat, eso lo iba a decir. Dígalo. A mí me gusta que sea más directa la comunicación. Dice que son emitidas por una sociedad como pago por la adquisición de determinados bienes. Solo eso. Bueno. Lick, yo tengo una definición, no sé si acierte o no. Ok. A lo mejor sí, porque los otros dos sí no me convencen. Dígame. Dice que son acciones que fueron canceladas por activos que están sobrevaluados y que no es un valor real en el mercado. Ok. Ahí están, bien. Acciones mojadas. Es la sobrevaluación de las acciones o subvaluación de las acciones. Porque dijimos que para la determinación del valor en libros de una acción tiene que tener su soporte, ¿verdad? No caprichosamente decir, voy a vender estas acciones, su valor nominal es de 100 quetzales y los voy a vender a 300 quetzales. Tenemos que tener el soporte para poder determinar y decir con toda propiedad que este valor de mercado al día de hoy de una acción es esto. ¿Por qué? Porque el soporte que tiene es la ganancia que genera la empresa derivado de su actividad económica. ¿Estamos? Bueno, entonces, esas serían las acciones mojadas. Más adelante le vamos a dar valor probatorio cuando entremos al valor en libro de las acciones. Bueno, entonces la partida de las donaciones sería caja y bancos, $3,000 quetzales a superávit donado. Sería de esta manera. ¿Estamos? Entonces, terminamos
con las acciones en tesorería. Por favor, si tuvieran alguna duda, háganlo saber. Si no, entramos al siguiente tema. ¿Dudas? Las acciones donadas. Lick, ¿me podría volver a explicar lo de la partida? Es que no muy lo entendí. Ok. En las acciones en tesorería vimos 5 casos. ¿Estamos? En este último caso, este es el caso 5, quinto caso. Cuando las acciones son donadas. Dijimos que cuando, por ejemplo, usted tiene acciones en una empresa, pongamos que tiene 1000 acciones, solo por decirles algo. 1000 acciones. Usted quiere donar 100 a la empresa. Por el lado de la empresa, no hay un registro contable en cuanto a la readquisición. No hay registro contable, solo queda a nivel de un acta de la administración de la empresa, a través de un memo, ¿verdad? Donde estas acciones fueron donadas por X accionista. Solo así queda. Pero esas acciones se tienen que volver a vender porque el artículo 111 del Código de Comercio es un mandato que nos hace, ¿verdad? Entonces, en la venta sí hay una partida contable. Y la partida contable de la venta, supongamos que se vendieron a su valor nominal, es decir, 30 acciones por 100 quetzales serían 3,000 acciones. Entonces, aquí entraría caja y bancos y la cuenta que vamos a abonar es superávit pagado, donado, ¿sí? Superávit donado. Y hay razón de ser. No es pagado porque la empresa no ha pagado nada, sino que es un superávit donado, es una ganancia, solo que esas acciones fueron donadas. Por eso es que se utiliza la cuenta, el superávit donado. Y eso no deja de ser parte del capital, es parte del capital. Esto, si encontramos en alguna oportunidad un estado financiero donde diga superávit donado, bueno, este accionista regaló sus acciones, ¿verdad? A la misma empresa. ¿Me explico? Licenciado, disculpe, o sea que, por ejemplo, la cuenta a la que se va a cargar esas acciones donadas es la cuenta de superávit donado, así se llama la cuenta donde se van a cargar esas acciones que son donadas. Exactamente. Aquí es el importe de las 30 acciones. Es el importe de las 30 acciones, ¿sí? ¿Por qué no utilizamos acciones en tesorería? Es que este curso, este tema es más de análisis, ¿sí? ¿Por qué no utilizamos por la venta de estas 30 acciones, acciones en tesorería? Porque en primer lugar no hubo un registro contable, ¿verdad? Así es. Recuérdense que cada cuenta tiene su cargo y tiene su abono y en un momento determinado se tiene que saldar esa cuenta. Por ejemplo, la cuenta cliente, si la empresa decide ya no dar más créditos, entonces solo va a esperar a que paguen los clientes y en un momento determinado, si tenía, por ejemplo, 100,000 quetzales en clientes, pues esos clientes van a pagar y va a quedar a cero. No va ni un centavo más ni un centavo menos. Ni de menos ni de más. ¿Sí? Se está saldando la cuenta. Entonces, una cuenta tiene su contracuenta.
para poder saldar. Exactamente pasa con esto. Si utilizamos la cuenta acciones en tesorería, ¿dónde va a ir a repercutir esas acciones en tesorería si nunca readquirimos, en este caso, en acciones donadas? Nunca utilizamos la cuenta acciones en tesorería como cuenta de cargo. Y vamos a utilizar la cuenta acciones en tesorería como cuenta de abono, habría un sobregiro. Entonces dice uno, ¿qué pasó con estas acciones? ¿Cómo fue el origen? Ah, pero si fueron acciones donadas, entonces no hay que utilizar la cuenta acciones en tesorería, sino que superávit donado. El total de las acciones, ¿verdad? El total de las acciones donadas. ¿Me explico? ¿Qué pasa si se venden con un 10% de prima? ¿Cuál sería la partida a registrar? ¿Cuál sería la partida? Tal vez utilizamos las mismas cuentas y la cuenta que agregaríamos sería superávit pagado. Superávit pagado. Supongamos que sea un 10% de prima con 300 en superávit pagado y 3,000 de superávit donado. Donado. Y caja y bancos, que es en el lado del debe, con 3,300. Así es. Ajá. Y si fuera descuento, pues sería caja y bancos, pongamos un descuento de 200 quetzales, caja y bancos 2,800, superávit pagado por 200 y superávit donado por 3,000 quetzales. ¿Me explico? Ese es el juego que hay que, utilicemos la lógica contable, ¿verdad? Porque la contabilidad es pura lógica. Entra, sale, se carga, se abona, se debita, se acredita, ¿verdad? En un momento determinado se queda con saldo cero. ¿Estamos jóvenes? Si hay dudas, háganos saber. Si no, entramos a acciones. Perdón, vamos a utilizar la cuenta rescisión de acciones por morosidad. Artículo 110 del Código de Comercio de Guatemala. Entonces, ¿alguien me puede leer el artículo 110 para encuadrar este tema en ese artículo? ¿Alguien me puede decir? El micrófono. Bueno, ok. Si quieres se lo leo yo, Lick. Va, léame. Artículo 110, accionistas morosos. Cuando un accionista no pagare en las épocas convenidas el valor de su acción o los llamamientos pendientes, la sociedad podrá, a su elección, primero, vender por cuenta y riesgo del accionista moroso las acciones que le corresponden y con su producto cubrir las responsabilidades que resulten y el saldo que quedare se le entregará. Segundo, reducir las acciones a la cantidad que resulte totalmente pagada con las entregas hechas. Las demás se invalidarán, salvo lo que disponga la escritura social. Y tercero, proceder al cobro de los llamamientos pendientes en la vía ejecutiva, constituyendo título ejecutivo el acta notarial de los registros contables, donde conste la existencia de la obligación. En dicha acta se transcribirán los documentos y resoluciones pendientes al plazo de la obligación. Ok, ahí estamos. Entonces, hay 3 momentos para poder rescindir esas acciones. La pregunta sería, ¿por qué se rescinde?
esas acciones. ¿Qué es rescindir? ¿Cuál es la etimología de la palabra rescisión? Pueden buscar. Bueno, sería darle por finalizado a algo. Rescisión. Un contrato o algo así, finalizarlo por una de las partes. Exactamente. Ok, así sería. La finalización es cuando, lamentablemente, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, hoy, pues, hay muchos que les dan las gracias y dicen, mire, hasta aquí nomás, están rescindiendo sus servicios, ¿verdad? Es una rescisión, le están quitando el trabajo. Entonces, igual pasa aquí. Por la rescisión, por quitarle, le van a quitar sus acciones. Pero ¿bajo qué motivo se rescinden esas acciones? ¿Cuáles serían los motivos? Ahí es donde hacemos la comparación entre las acciones en tesorería y acciones rescindidas. Las acciones en tesorería, la empresa puede decidir quitarle las acciones a un, valga la expresión, a un accionista. Sin embargo, no es por morosidad. Se rescinde las acciones, en este caso es por morosidad. Pero ¿dónde surge esa morosidad? ¿Cómo surge esa morosidad? Volvemos otra vez a la apertura contable. Supongamos en el caso 3. ¿Cómo interpretamos el caso 3? Dijimos, hay capital autorizado, capital suscrito no pagado. Ahí es donde encontramos esta parte de la rescisión de acciones. Por ejemplo, veamos, y ahora con toda propiedad, porque ya lo saben. Tenemos acciones, trabajemos con una sola clase de acción, acciones ordinarias. ¿Sí? ¿Cómo están esas acciones ordinarias? Están del 100%, pongamos acciones ordinarias, suscritas, acciones ordinarias suscritas. ¿Por cuánto? ¿Cuántas acciones o el importe de esas acciones? Pongamos a 100 quetzales cada acción. ¿Cuánto sería? ¿Cuántas acciones vamos a suscribir? Cualquier cantidad. ¿Alguien me puede decir cualquier cantidad, la cantidad que se les ocurra? 25. ¿Cuánto? 200. 200 quetzales. No, un poco más, un poco más. 5,000 quetzales. Vale, 5,000. 200 podemos trabajar, pero si le damos el valor nominal de 100 quetzales, solamente serían 200 acciones, ¿verdad? Entonces, no seamos tímidos como dicen, el papel lo aguanta con todo, ¿verdad? Bueno, entonces 5,000. ¿Cuántas acciones tengo en 5,000 si el valor nominal es de 100 quetzales? 500 acciones, ¿verdad? O 50. ¿50? Son 50, Lick. Acciones, ok. Acciones suscritas. ¿Estamos? Estas acciones suscritas están divididos y representados por acciones suscritas no pagadas. Pongamos 25 acciones.
25 acciones serían 2.500 quetzales. Y acciones suscritas. Licenciado, disculpe, usted nos está presentando algo. Bien, bien, hoy sí estoy Es presentando. que solo estamos viendo la reunión de Meet hace rato. Solo se mira pantalla negra. Pantalla negra. Sí, se mira ahorita otra vez. Me está, no sé qué está pasando con esta computadora, pero últimamente me ha estado fallando. Si ahora se mira. Sí, licenciado. Ahora sí, licenciado. ¿Sí se mira? Sí, Ok. Bueno, entonces, miren, tenemos aquí las acciones suscritas están divididas y representadas por acciones suscritas no pagadas y acciones suscritas pagadas. Bueno, supongamos que solamente es un accionista. Y ese accionista, es Emily Sian. ¿Sí? Ella es la accionista. Ella dice, mire, yo necesito 50 acciones ordinarias. Solo que voy a pagar al día de hoy 2.500 quetzales. Y dentro de 6 meses voy a pagar el resto. ¿Cuál es el resto? 2.500 quetzales. ¿Estamos? Hoy pagó 2.500. Dentro de 6 meses pagará el resto. Dentro de 6 meses pagará el resto, es decir, el otro 50%. ¿Estamos? 25 acciones ya es propietario de esas acciones. Las otras 25 todavía no es propietario. Sin embargo, ya esas acciones ya están apartadas. Ya se sabe quién va a ser el accionista. Por eso es que se suscribió, sin embargo, no se han pagado. Aquí viene el problema, ¿verdad? La empresa, con base a estas acciones, hace su presupuesto, elabora estrategias, porque en un momento determinado pues va a entrar ese dinero. Me explico, entra ese dinero a la empresa para financiarse, para lograr su objetivo. Pero ¿qué pasa si dentro de esos 6 meses cambiemos, para no confundir con el 131, pongamos 8 meses? ¿Qué pasa si al cabo de los 8 meses, vencido el plazo del pago de esas acciones, el accionista no llegare a pagar las 25 acciones que están, valga la expresión, pendientes de pago? Yo pienso que como se tendría como un recargo, una mora. Una mora.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Jennifer, Y ¿qué lo, dice? y lo que tendría que pagar sería como que un poco, bueno, un poco más, ¿verdad? Pienso yo. Ok, no, está bien. Como dicen aquí, la lluvia de ideas, pues, ¿verdad? Ese Jennifer Shirley y Jennifer Guzmán. ¿Se podría quedar únicamente con las acciones que ya pagó, licenciado? Ujú. Jennifer Guzmán. ¿Quiere hablar? ¿Podría repetir la pregunta? Ah, no, es que ustedes no me ponen atención, ¿verdad? Hasta se me olvidó qué es lo que estaba preguntando. Les decía, ¿qué pasa si este accionista, no obstante que él suscribió 50 acciones, en el momento de la suscripción pagó 25 acciones y solicitó financiamiento dentro de 8 meses? Dentro de 8 meses, sí, dejé de presentar. Dentro de 8 meses, solicitó plazo para cancelar el resto de las acciones suscritas. Sin embargo, llegado el tiempo, el plazo establecido, no canceló esas acciones. Entonces, ¿qué hace la empresa? Se va al artículo 110 del Código de Comercio, donde dice, hay 3 instancias. Y una de esas instancias es lo que nos corresponde a nosotros contablemente y aplica para hacer las partidas contables. Voy a empezar desde el numeral 3. Dice, proceder al cobro de los llamamientos pendientes en la vía ejecutiva. Si estos 2.500 quetzales, muy bien pueden ser millones de quetzales, porque así lo es, estos 2.500 quetzales, pues él se comprometió, entonces voy a una instancia ejecutiva, a una instancia judicial para reclamar ese pago. Me explico, porque él se comprometió, está en los libros, en asamblea, en acta y soporte. No lo pagó, voy a la vía ejecutiva. Porque las acciones son títulos de crédito. ¿Estamos? Entonces, pues ahí en la vía ejecutiva se va a ventilar en qué momento va a pagar, pero contablemente no nos afecta a nosotros. Solo ahí lo vamos a tener mientras se aclara la situación. Contablemente no nos afecta el numeral 3 del artículo 110 del Código de Comercio. Vamos al numeral 2. Reducir las acciones a la cantidad que resulte totalmente pagadas con las entregas hechas, las demás se invalidarán, salvo lo que disponga la escritura social. Es decir, este caso 2 tampoco nos afecta en nuestra contabilidad. Aquí lo que hay que hacer es reducir lo que ya pagó. Hacer una reducción, es decir, si pagó 25, entonces se queda inválido los otros 25. Lo que sí nos interesa para efectos contables es el numeral 1 que dice vender por cuenta y riesgo a la cantidad que resulte, cuenta y riesgo del accionista moroso las acciones que le correspondan y con su producto cubrir la responsabilidad que resulten y el saldo que quedare se le entregará. La empresa viene y dice, bueno, entonces rescindamos esas acciones. Vamos a utilizar la cuenta rescisión de acciones por morosidad a acciones rescindidas o acciones ordinarias rescindidas. Luego se vuelven a vender esas acciones, pero todo gasto que se incurra va
a ser cargado al accionista moroso. ¿Me explico? Cualquier gasto que se incurra en la nueva colocación va a ser a cargo del accionista moroso. Entonces le vamos a llevar una cuenta corriente hasta que se coloquen nuevamente esas acciones. Entonces el saldo que quede, pues se le puede reintegrar en efectivo. Ojo con esto. Vamos a rescindir la totalidad de las acciones, tanto las suscritas y pagadas. Es decir, vamos a rescindirle aquí los 5,000 quetzales producto de 50 acciones. Aquí todo o nada. ¿Me explico? No solamente le voy a rescindir lo que no ha pagado, sino que lo que no ha pagado más lo que ya pagó. ¿Me explico? Eso lo vamos a ver el día miércoles. El tratamiento contable de estas acciones por morosidad. Aquí se le van a rescindir las 50 acciones, tanto pagadas como las suscritas y no pagadas. ¿Me explico, jóvenes? A eso se refiere ese artículo 110 del Código de Comercio. ¿Dudas? ¿No lo hay? Bueno, entonces nos oímos el próximo día de clases, jóvenes, pero por favor, yo sí les encargo que hagamos el esfuerzo, hagamos nuestra agenda. 1 hora, yo creo que es suficiente para empezar, porque cuando uno se empatina y a veces no le sale lo deseado, ¿verdad? Entonces hay que invertir más tiempo, pero por algo hay que empezar. ¿Estamos, jóvenes? Entonces tengan un feliz... Disculpe. Dígame. Fíjese que varios compañeros se están preguntando el acceso a la grabación de clase, ya que varios han tenido la dificultad en estar ahí al pendiente de las clases, entonces quisieran ver las grabaciones, pero no sé de qué manera pueden tener acceso del mismo. Miren, la verdad les digo, jóvenes, no es mi obligación darles esas grabaciones. Ahorita le doy la palabra a Sandra. ¿Por qué? Miren, yo sondeo. Si yo sé que ustedes me responden, pero es imposible que en 2, 3 horas vayan a asimilar. ¿Por qué no hacemos el esfuerzo de recibir nuestra clase? Cuando empecé les dije, mire, no sé, no me recuerdo, que yo no he visto que, mire, tantas justificaciones que hay. Aquí no queremos problemas, sino que solucionar esos problemas. ¿Me explico? Entonces, voy a ver si, digo, no es obligatorio. Estamos jóvenes, no es obligatorio. Pero voy a ver si les voy a facilitar. Pero yo sé que ustedes, si se conectan, no reciben clases. Y si reciben clases, no, como que no están al 100% compenetrados en el curso. Dígame, Sandra, Regina. Miren, esto que estoy dando es lo que es la guía, ¿verdad? Hay laboratorios y cuando terminemos estos temas, voy a dar un ejercicio. Ahí sí les voy a subir el ejercicio. ¿Me explico? Yo les puedo mandar con antelación, pero igual. ¿Se comprometen ustedes a leer por lo menos el ejercicio que yo les vaya a subir? Sí, Lick. Va, ok. Mejor la entendemos, ¿no? Que a veces yo Sí. me pierdo un poco, entonces a veces ni sé qué responder, ¿verdad? Ok, estamos de acuerdo. Yo lo voy a hacer, pero cuando me conecte, le digo, mire, ¿qué dudas tiene? ¿Qué ha hecho? ¿Verdad? Porque eso es lo que hay que hacer.
Estamos. Bueno, ya es hora, jóvenes, ya son las 19:04. Les voy a subir información de lo que vamos a ver para que tengan ustedes por lo menos esa información con antelación. Así es que tengan una feliz noche, jóvenes. Feliz noche, licenciado.